video donde vamos a calcular y a seleccionar compresores y capilares con base en el programa del software de Tecunce. Aquí tenemos el programa ya instalado, versión 4. Aquí tenemos la pantallazo del mismo. En la parte superior está el menú, donde el cual podemos configurar el idioma, ¿ya? Podemos configurar las unidades de temperatura, unidad de presión. Aquí tenemos PCIA. Hay que hacer la salvedad que este programa trabaja con presiones absolutas. La producción frigorífica la tenemos configurada en BTU hora, ¿no? En la opción de internet podemos descargar las fichas técnicas, los planos y los espectros acústicos para los compresores y tenerlos en nuestro disco duro. En formato tabla especifican cuando nosotros deseamos descargar datos, lo va a expresar en una tabla tipo Excel, ¿no? Este obsoleto indica cuando queremos nosotros verificar compresores ya obsoletos o viejos que ya no usa. Y las exportaciones tiene que ver con otras funciones que por el momento no nos interesa. En cuanto al tipo de compresor que podemos seleccionar, tenemos los de pistón alternativo, ¿están? Rotativos y scroll. También podemos seleccionar grupos de condensación o unidades condensadoras a base o con base en compresores de tipo alternativo pistón, unidades condensadoras con base en compresores rotativos o unidades condensadoras con base en compresores tipo scroll, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para este tipo de compresores tipo de pistón alternativo para ver cómo es el proceso. En cuanto a los datos que hay que tener en cuenta, vemos aquí donde dice régimen. Si desplegamos, nos dicen los diferentes regímenes en los cuales esta empresa hace las pruebas de los compresores. Aquí tenemos la ARI 520, la ARI 540, SECOMAF, EN 1290 y otros. Cuando tenemos otro es porque nosotros vamos a ubicar datos personales en los datos de evaporación y estos que están acá. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a tomar la ARI, vea, 520, está con base en esta temperatura de evaporación y esta condensación para este refrigerante 404. Si nos vamos a la ARI 540, vamos a ver acá, son muy similares, algunas pruebas son similares. Vean SECOMAF, vean que la temperatura de evaporación es diferente y la condensación también es diferente. Entonces realmente el programa nos ofrece las diferentes pruebas estándares, estas para estos compresores, pero también podemos nosotros variar las nuestras o tener las nuestras. Para este caso vamos a colocarle otro para poder variar los datos dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿no? En cuanto a la aplicación, tenemos acondicionamiento de aire, frío comercial negativo, frío comercial positivo y frío doméstico. Dependiendo de la clasificación, pues frío comercial negativo, pues estamos por debajo de los 0. Frío comercial positivo, estamos por encima de los 0 grados. Y frío doméstico, estamos alrededor, es una clasificación especial como para refrigeradores, neveras, y por lo general está por debajo de los 0 grados. Acondicionamiento de aire es una condición especial que tenemos por evaporación de 5 grados, ¿no? Bueno, nuestro pistón o nuestro compresor, vamos a seleccionar lo que sea un frío doméstico, un ejemplo aquí. Vamos a escoger el refrigerante, en este caso RCO34, que está acá. La frecuencia nuestra es acá de 60 Hz, en otros países puede ser 50, pues se selecciona 50. Y la tensión eléctrica. Para nuestro caso vamos a tomar la tensión eléctrica de 115, 60 voltios, digo 60 Hz, se ve. Correcto. Ahora vamos a pedir los datos. Vea que si nosotros ubicamos el mouse en el campo, nos explica que es ese campo. Vean aquí. Miren, miren, miren.
vamos a tener una evaporación de aproximadamente de menos 10 grados y una condensación de, vamos a colocar aquí, de 45, por ejemplo. Vean que a medida que voy modificando el dato de temperatura, me da dando el valor de la presión absoluta del equipo por 134, ¿no? Vamos a colocarle aquí temperatura por menos 15 y me da 23.8 psi absolutos. Recuerden que la absoluta es la manométrica más 14.7 psi. Bien, ahora nos está preguntando qué son los gases aspirados. Si no sabemos qué es, vamos aquí al campo. Nos dice que es la temperatura de los gases aspirados y es la temperatura que llega del refrigerante a la entrada del compresor por el puerto de succión. Vamos a decirle que esta temperatura es vamos a bajarla, vamos a darle que sea de aproximadamente de 5 grados. Obviamente para hacer un cálculo ya nosotros previamente debimos haber hecho un diagrama que puede ser hecho por el Coolpack, por ejemplo, donde ya establecimos su enfriamientos y recalentamientos adecuados, y lo que vamos, y ese programa nos da la potencia frigorífica del compresor, nos da el flujo másico del sistema, etcétera, etcétera. Datos muy importantes que vamos a utilizar acá. Aquí dice sobrecalentamiento a la salida del evaporador, está en grados Kelvin. Es muy importante que, a pesar de que esté en grados Kelvin o grados centígrados, la diferencia es la misma. ¿Cómo así? Si el recalentamiento del evaporador es de 10 grados, entonces centígrados, por ejemplo, significa que la temperatura de evaporación es de, por ejemplo, de menos 10, la salida debería ser de 0 grados. Eso significa que el recalentamiento útil es de 10 grados. Si usted pasa eso a grados Kelvin, le va a dar la misma diferencia de 10 grados. ¿Por qué? Porque grados Kelvin son 273 más. Entonces no importa, la diferencia es la misma. Vamos a colocarle aquí 10 grados. Nos pide cuánto es su enfriamiento en grados Kelvin también, pero nosotros también podemos decirle que es de 5 grados en este caso. Vean qué pasa con la temperatura del líquido, se va cambiando. Vean aquí, la temperatura de condensación 45 y su enfriamiento de 5 grados Kelvin, que es la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura de entrada del elemento de expansión. Vean que es de 5, aunque está expresada en grados Kelvin, usted la puede expresar el mismo valor en grados centígrados. No hay ningún problema, que va a dar el mismo resultado. Vean, observenlo aquí, que a pesar de que la temperatura de condensación es 45, si el sufrimiento es de 5, así sea grados Kelvin, grados centígrados, nos va a dar la temperatura del líquido refrigerante a la entrada del elemento de expansión de 40 grados. Aquí lo tenemos. Correcto. Ya hemos dado los datos suficientes. Ahora lo que me toca a mí, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro programa del Coolpack nos dio que necesitamos un compresor de 550 BTU hora. Entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es que vean la serie de productos, bueno, aquí, que nos muestra el programa para escoger. Entonces si él nos pide 550 BTU, este no nos sirve, está muy bajito, y tendríamos que coger el siguiente, que sería este compresor, ¿no? que es el que nos cumpliría los requisitos. Ahora, al seleccionarlo, podemos darle doble clic aquí y vean lo que nos da. En primera instancia nos están dando aquí ya las temperaturas de los puntos prácticamente y de los ciclos que hemos construido, y hay que verificar si este ciclo es igual al que nosotros hemos hecho en el programa Coolpack. Aquí tenemos las presiones absolutas de alta y de baja, tenemos los recalentamientos, aquí está 10K, mira que con 10K la entrada aquí es de 5, vean acá, no hay problema. Vean aquí el su enfriamiento, etcétera, etcétera. Ahora nos presenta cuánto es la producción frigorífica de ese compresor, 602 BTU hora, cuánto es la potencia eléctrica en vatios, 134, que tiene que ver con el consumo eléctrico en vatios. Esto sería la potencia comercial de él. En otros programas esto se da en HP, pero ellos lo expresan en vatios. La intensidad corriente del compresor,
su COP, aquí está, en horas en vatios, podemos cambiarlo también, y el caudal máximo que nos da en kilogramos por hora. Estos datos, lo que son la potencia frigorífica, lo que es el caudal máximo, deben ser iguales o superiores a los que nos dio nuestro diagrama en el Coolpack para que pueda este compresor servirnos en el sistema. Entonces, nosotros si queremos ver otras tablas, vamos aquí a la dice curvas y tablas, vean que dice producción frigorífica. Aquí tenemos una tabla donde nos está diciendo que a menos 35, por menos 35 y condenso 35, esta va a ser la producción frigorífica. Observen que a medida que mantengo la temperatura de evaporación constante, pero aumento la temperatura de condensación, la producción frigorífica va disminuyendo. Igual, si mantengo constante la condensación, en este caso 45, y voy aumentando la temperatura de evaporación, vean cómo va aumentando la producción frigorífica del compresor. Por esta razón, la producción frigorífica del compresor depende mucho de las temperaturas de condensación y de evaporación que nosotros tengamos, ¿no? Ahora vamos a activar esta opción que tiene que ver con la potencia eléctrica. Vemos aquí, vemos que la potencia eléctrica es un valor que también depende de la temperatura de condensación y evaporación. Por eso es que me imagino que esta fábrica no le da un valor en HP a estos compresores como tienen Braco, por ejemplo, porque para ellos también la potencia de consumo eléctrico también es un factor que depende de la condensación y de la evaporación. Y aquí lo pueden observar. Vean que si a medida que yo aumento la temperatura de evaporación manteniendo condensación, paso de un consumo de 80 a 152. Vean aquí. Lo mismo pasa con las corrientes. Aquí yo puedo ver las corrientes y puedo ver el comportamiento de las corrientes a medida que disminuyo la temperatura de evaporación o a medida que aumento la temperatura de condensación, ¿no? Esto es lo que indica la gráfica de intensidad. Aquí tengo la gráfica del COP, muy interesante. El COP es el coeficiente de rendimiento. Entonces observen que si mantengo la temperatura de evaporación constante y aumento la condensación, el COP pasa de 2.66 a 1.30. Ven que va disminuyendo la eficiencia del compresor. E igual, si ven lo que sucede, si mantengo la temperatura de condensación constante y aumento la temperatura de evaporación, vamos viendo que vamos pasando de un COP de 2.16 a 5.30. Mejor rendimiento. Son datos muy importantes a la hora de ver el comportamiento y de compresores dependiendo de la temperatura de evaporación. El QSUM tiene que ver con el caudal máximo que mueve, también depende de la misma temperatura de condensación y evaporación. Entonces es muy interesante ver estas tablas. Y si ahora quiero ver en Excel, lo único que tengo que presionar este botón que se llama tabla export y la tengo en Excel, ¿no? Vamos aquí a cerrar esto, está acá. Vamos nuevamente a darle doble clic y lo que me interesa ahora es ver el cálculo de capilares. Entonces, veanlo aquí. Entonces, para este sistema del TQC nos da la opción en que podemos dar el diámetro en milímetros y la longitud en metros, o el diámetro en pulgadas y la longitud en metros. Nosotros acá estamos acostumbrados a esta unidad. Entonces aquí lo que nos dice el fabricante es que puedo utilizar un capilar 0.26 con una distancia de 1.06 metros y es posible que se encuentre en esta convención, lo que indica que tengo que utilizar dos capilares, ya 0.24 cada uno con 2.33 metros. Eso es lo que me está indicando esa expresión acá, para que cuando la encuentren no se vayan a enredar mucho. Vamos aquí a cerrado, vamos a cerrado. Perfecto. Entonces ya los demás procesos son muy similares, así sea para los grupos de condensación. La única diferencia con el grupo de condensación, como vamos a ver aquí, es que en vez de pedirme la temperatura de condensación, ¿ven lo que me pide aquí? Vamos a ver acá. A veces pide que la de ambiente, ¿no? Pero vean que usted coloca aquí es
temperatura de condensación, que es la que nos da acá. Sin embargo, aquí le cambia el nombre, le coloca ambiente, pero es temperatura de condensación. ¿Ya? No hay problema. Por si acaso se van a calcular una unidad condensadora aquí. Bueno, entonces eso era todo lo que tenía que mostrarle el programa. Es muy interesante y otra ayuda también cuando nosotros queramos verificarlos o seleccionar compresores tipo Tecunce, y también nos da la posibilidad de calcular los capilares. Bueno, muchas gracias.